Dice Donald Trump que enumerar todos sus logros resulta muy difícil, que llevaría una semana. Bueno, vamos a decir que intentar analizar lo que ha ocurrido en este primer año de segundo mandato de Donald Trump nos llevaría mucho más tiempo del que pretendemos dedicarle. Y bueno, es por falta de tiempo, no por falta de ganas, en este ratito de tertulia. No me voy a extender más porque vamos a echarle mano a este primer año en clave de análisis, de reflexión, conclusiones que podemos hacer, aciertos, errores de toda la política, no solo exterior, sino también interna y comercial de Donald Trump, en un momento, como decimos, en el que tenemos un telón de fondo importante, nuevas tensiones geopolíticas con Groenlandia, que ha apartado del foco por ahora la cuestión de Rusia y Ucrania, que se encaminan a un cuarto aniversario, con un Foro Económico Mundial que, más que hablar de paz, está intentando no apurar hacia una escalada, un Davos bastante temeroso. Y vamos a empezar a saludar a nuestros expertos. Me acompaña aquí en el estudio Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal estás, Cosme? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, y también por decir algo, porque desde luego están siendo duras tardes, o más bien estas últimas tardes están siendo también bastante difíciles. Nos acompaña también al otro lado Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también Manuel Rodríguez, consultor político y de innovación social, CEO de Cámara Cívica. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marta, muchas gracias por invitarme. Recuerdo perfectamente que hace exactamente un año yo hablaba con todos vosotros. Quizás no coincidíais todos a la vez, pero sí que hablé con todos vosotros y lo sé porque he revisado el guión de ese día y he revisado también algunas de mis notas para ver qué es lo que dijimos hace un año y en qué situación estamos en estos momentos. Pero antes de nada, vamos a empezar con algo fácil. Bueno, fácil, vamos a entrecomillar la palabra fácil, pero algo un poco más genérico. Cosme, como decimos, un año del segundo mandato, ¿cómo lo resumirías? Bueno, pues empezando por la palabra favorita de Trump, los aranceles. Hoy precisamente ha salido un informe del Instituto Kiel. No funcionan los aranceles, perjudican a los consumidores norteamericanos. Las calles americanas parece que preocupan más al presidente o quiere llevar a los militares y a la Guardia Nacional, quiere ir a Groenlandia, crea problemas donde no los hay y no soluciona problemas que sí que tiene Estados Unidos. Y luego yo creo que el gran ganador, desgraciadamente, de un problema que sí atisbó Trump desde el principio es China. Uh-huh. Y China también está ganando esa batalla. Yo dudaba de si el fin del imperio americano estábamos presenciando ese final y cada vez me temo que mi respuesta siempre era que no, pero no sé si empiezo a dudar o a acercarme al sí. Uh-huh. Bueno, esto es interesante. Miguel Ángel, yo sé que siempre has sido muy crítico con Donald Trump, desde el inicio hasta día de hoy, es algo que se mantiene. ¿Ha cambiado de alguna forma tu postura crítica hacia Trump a lo largo de este año o ha adquirido nuevos matices conforme ha ido evolucionando? No ha cambiado. Lo que ocurre es que el Trump que llegó o que tuvimos en el primer mandato era un Trump que todavía no tenía experiencia. Se rodeó de gente bastante válida que no le seguían el juego y aquello quedó todo como el rosario de la aurora. Ahora, por contra, se ha rodeado de gente muchísimo menos experta, con una excepción, o con dos si queréis, pero sobre todo con una, que le baila el agua, que hacen lo que él dice y le dicen sí, bueno. Hemos llegado a ver lo que me parece alucinante, es decir, el secretario de Sanidad es un abogado medioambientalista, el secretario de Defensa es un periodista. Estas cosas son propias de España, no de Estados Unidos, ¿no? Y digo, entonces, por eso la cosa está ahí más calmada, porque le bailan en el agua. A cambio, tiene un personaje que es muy válido, que yo creo que intenta torear la situación porque no solamente quiere mantener el puesto actualmente, sino que claramente quiere optar a las presidenciales dentro de 3 años, que es Marco Rubio. Uh-huh. Pero él es caótico y puede liarla. Nos quedan 3 años. Cuidado, llevamos 1 y es una eternidad, ¿eh? Sí.
Se ha hecho largo este primer año. A más de uno nos han salido muchas canas porque ha sido difícil seguirle el ritmo a Donald Trump. Él, sin embargo, parece mucho más jovial que muchos de nosotros. Bueno, y esto no lo digo como una crítica hacia vosotros, no os lo toméis por ahí. Yo lo digo sobre todo hablando en primera persona. Manuel, yo recuerdo perfectamente una de las expresiones que utilizaste. Dijiste que la ventana de Overton, la ventana de lo posible, se había abierto. A un año vista de esta expresión, podemos súper reconfirmarlo, entiendo. Sin que sirva de precedente, odio tener razón, pero efectivamente hace un año decíamos que era bastante probable que el legado de Donald Trump fuera abrir aún más la ventana de lo posible, esa ventana de Overton que decimos los politólogos, y desde luego yo creo que lo hemos tenido. En este año, que como decía el compañero Miguel Ángel, pues se ha hecho eterno, hemos tenido cuestiones vinculadas a abolir el género, a acosar al presidente de la Reserva Federal, a invadir otro país y secuestrar a su jefe de Estado. Hemos tenido un montón, desde cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América, hemos tenido un rosario de decisiones que hace que sea difícil seguirle el ritmo, y desde luego yo creo que solamente un año después de aquella investidura, de aquel 20 de enero de 2025, el mundo es mucho más caótico, más imprevisible, y lamentablemente la población civil tiene más miedo, ¿no? Simplemente con ver la reacción de la población estadounidense a las acciones que está haciendo el ICE, esa policía paramilitar que está deportando a gente indiscriminadamente, yo creo que bueno, pues hace que tengamos 3 años por delante, si es que no consiguen hacerle un juicio político antes, bastante complicado. En su rueda de prensa, que tiene lugar ahora en la Casa Blanca con motivo de este aniversario, Donald Trump está hablando de sus logros, ¿no? Cosme, yo no sé si podemos hablar de errores y aciertos de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, porque probablemente en función de la narrativa, en función del prisma con el que uno lo mire, hablará de grandes aciertos, otros hablarán de grandes errores y otros intentarán ponerlo todo en una misma balanza. Si tuvieras que hablar de errores y aciertos, ¿qué es lo que pondrías en esa balanza? Bueno, aciertos, ha parado la guerra en Gaza, que yo creo que es importante. Lo que pasa es que, claro, viene el desarrollo, porque estamos entre la fase o el punto 1 y el punto 2, y el punto importante es el 13, y todo lo demás es un campo de minas, porque hasta llegar a que jamás ceda el control, no solo ceda las armas, sino que ceda el control político del territorio, que es el punto principal, el punto 13, quedan muchos pasos, y yo no sé si reventará, pero desde luego haber parado la guerra en Gaza es un punto positivo. Otro punto positivo, ha subido la bolsa, pero desde luego el tema de la inflación o la afordabilidad o el nivel de vida de los ciudadanos, en eso ha fracasado en que volvieran los empleos industriales a Estados Unidos, a esas afirmaciones, o que los aranceles no lo iban a pagar los ciudadanos. Pues efectivamente el 96% de la subida de los aranceles. Es verdad que Trump dirá en una de sus páginas que como han recaudado 200.000 millones más con los aranceles, que eso está bien, pero eso no refleja todo. O sea, decía el director general y presidente de la Reserva Federal de Nueva York, antes de ayer, que del 2,7 de la inflación, al menos medio punto se puede atribuir directamente a los aranceles. Uh-huh. Entonces son cifras que, hablando con los economistas, hablando con los politólogos, hablando, pues el resultado no es tan bueno. Esto del tema del ICE que mencionaba, que estaban mencionando antes, pues eso para la economía, o sea, no funciona. O sea, ha perjudicado a la agricultura, ha perjudicado al empleo en la industria cárnica, ha perjudicado a una cosa tan simple como el tema del cuidado de los mayores, que en Estados Unidos hay 60 millones de mayores, muchos de los cuales votan republicano. De ellos hay 6 millones de inmigrantes, muchos de ellos no regularizados, que cuidan a esas personas y que ahora muchos no se atreven a ir a trabajar. Entonces eso perjudica directamente a la economía. Hay cantidad de puntos en los que podríamos entrar,
pero yo desde luego es que no hay muchas cosas positivas. No muchas cosas positivas. Miguel Ángel, ahora que además Cosme hablaba también de la propia percepción, ¿no?, que pueden tener los votantes. En muchas ocasiones hemos hablado de cuál es el perfil del electorado que ha votado a Donald Trump. ¿Cuál crees que puede ser también la perspectiva interna que tienen esos votantes, esos ciudadanos estadounidenses que a veces hemos podido decir que pueden estar menos preocupados por las cuestiones internacionales, pero desde luego todo lo que tenga que ver a nivel interno pesa mucho y estamos en un año de elecciones de medio mandato? Bueno, ahora mismo las encuestas no dejan nada claro que vaya a conservar ninguna de las dos cámaras. Particularmente el Senado es que tiene una configuración muy particular porque se renueva cada 2 años 1/3 y este año, el año que viene quiero decir, le toca la parte mala a los republicanos. Pero bueno, la situación es mala, es decir, económicamente, cuando llegaron, lo dijo Scott Bessent, el objetivo es reducir el precio del bono. Eso en romano paladino es que yo tengo que reducir de alguna manera el servicio a la deuda en mis presupuestos. Tengo un déficit estructural gigantesco y necesito reducirlo. Pues un pequeño dato. Entró con un 3,5 y hoy en día está en un 4,2 y no ha bajado del 4 prácticamente en ningún momento. El maturity, el tiempo promedio de la deuda se ha incrementado. El tipo medio se ha incrementado. No ha conseguido reducir el déficit. Y para más problemas, a base del tema de la inmigración de la que estabais hablando, lo que ocurre es que has echado a los que trabajan, a los que has podido localizar, a los que están aportando, a los que pagan, a los que no, al resto, al que es realmente completamente ilegal, a ese no has logrado echar prácticamente a ninguno. Por lo tanto, te has pegado un tiro en el pie. Toda la gestión es un caos. El otro día, fijaros cuando habla de Venezuela, dice, no, nos vamos a quedar con el petróleo de Venezuela. Vamos a ver, en primer lugar, el petróleo de Venezuela a las empresas norteamericanas no les interesa, es un petróleo extrapesado, el 75% de él está en la cuenca del Orinoco y el break-even de extracción está en $60 cuando tenemos en 58 el precio del barril. Es decir, no interesa. Y ya lo dijo el presidente de ExxonMobil. Conmigo esto no va, Conmigo esto no va. O sea, sí, el de Repsol se plegó y todo, pero el americano de verdad dijo, a mí que no me llamen de momento. Alegó otro tipo de cosas. Es decir, la gestión económica es un caos absoluto. ¿Qué ocurre al americano medio, al votante, al rural, al que es como digo siempre, al que está a 70 kilómetros de Filadelfia? Ese no le ha beneficiado la situación en absolutamente nada. Nada. Por eso, las encuestas cada vez van a ir a peor, porque no va a ser capaz de arreglar. Porque todo lo que dijo es que no lo haya conseguido, es que es inviable. Es que es inviable. Steve Cohen, el secretario de Comercio, en el primer mandato, que se lo cargó escasamente a los 14 meses, le dijo, presidente, traernos las fábricas de China es una barbaridad. Ningún norteamericano quiere trabajar a $8 la hora. Efectivamente. Pero quiere trabajar a $15 la hora. Lo que hay que hacer es que el trabajo de valor añadido esté en Estados Unidos y literalmente la maquila esté fuera. Bueno, pues eso no lo entiende. Eso no lo entiende. Y se lo transmite a gente cuyo nivel cultural, y hay veces que digo, intelectual también es muy bajo, y lo digo porque de primera mano ahí, no porque lo lee en los periódicos y todo, no. Y dices tú, bueno, pues contaros, ¿qué pensáis hacer? Es decir, no va a haber trabajo a $15 la hora traído de China. Olvidaros, eso no va a ocurrir nunca. No va a ocurrir nunca. Cuando alguien se lo explicó, dijo, bueno, pues nada, se mecaniza todo. ¿Y de dónde vienen las máquinas? ¿Quién va a fabricar las máquinas? Y dice, las fabricamos aquí. Vamos, hombre, no sabe lo que está diciendo. Claro, y ¿sabe? esto...
Sí, no, Miguel Ángel, totalmente de acuerdo, y esto me lleva a otra pregunta que quería plantearle a Manuel antes de hacer una breve pausa. Claro, la pregunta es, ¿Trump está gobernando para Estados Unidos o está gobernando pensando única y exclusivamente en su legado político? Bueno, desde luego, si está pensando en Estados Unidos, tiene una idea muy restrictiva de lo que es Estados Unidos, ¿no? Está pensando en esos varones blancos supuestamente amenazados, que efectivamente ellos mismos se están enfadando, ¿no? Porque, como decía anteriormente el compañero, ha habido un conflicto muy claro entre aquella alma, digamos, apoyada en las grandes empresas tecnológicas que quieren importar cerebros de otros países y esa mano de obra, digamos, endémica pero poco cualificada, que está viendo cómo no se está gobernando tampoco para ellos, ¿no? En ocasiones pienso que, según dicen algunos medios, que directamente está gobernando para enriquecerse, ¿no? Se han reportado expansiones de sus ingresos, de sus empresas en temas como el sector energético, como criptomonedas, que lanzó una criptodivisa propia, y desde luego ese legado disruptivo de intentar hacer cambios sistémicos en Estados Unidos parece ser que es lo único que le preocupa, pero eso sí, todavía tenemos la duda de si hay una estrategia detrás o es puro caos y estamos abocados a esta imprevisibilidad todos los días. Bueno, si algo califica a Donald Trump es esa imprevisibilidad, efectivamente, le hemos podido denominar de muchas formas imprevisible, siempre ha sido una de ellas, también le hemos llamado explosivo, bueno, le hemos denominado a Donald Trump de muchas formas, pero siempre hemos apreciado que todo lo que le rodea es incertidumbre, y eso es lo que hace también pues que muchas veces, y lo hemos visto, ¿no?, se pospongan incluso inversiones a futuro por parte de las empresas ante un entorno que puede ser más incierto, más volátil, que incluso los consumidores también, por si vienen mal dadas, recorten su intención de gasto. Todo esto lo hemos ido viendo a lo largo del año, son situaciones que han ido fluctuando, que han ido variando y que enseguida vamos a seguir analizando. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. El 22 de octubre de 1962, el presidente Kennedy anunció una estricta cuarentena a Cuba. Estas fueron sus palabras en televisión. Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases... Aseguraba que había misiles nucleares en Cuba contra Estados Unidos. Esto en el marco de la crisis de los misiles, un conflicto que involucró a Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética, considerado como el momento de mayor tensión de la Guerra Fría. Durante 13 días, estos 3 países mantuvieron al mundo en vilo ante la posibilidad de una guerra nuclear. No obstante, el bloqueo naval fue levantado tras el acuerdo entre todas las partes. La Unión Soviética se comprometió a retirar los misiles de Cuba, mientras Estados Unidos prometió no invadir la isla y retirar sus misiles nucleares instalados en Turquía. Este evento generó fuertes movimientos en los mercados financieros y aumentó la demanda de activos refugio, como el oro y bonos. Supuso un incremento del riesgo geopolítico y tensionó las cadenas de suministros globales. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Actualidad geopolítica en Visión Global.
actualidad geopolítica con la mirada puesta en este primer aniversario del segundo mandato de Trump. Nos decía ahora Manuel Rodríguez, politólogo, que efectivamente, bueno, pues vemos cómo ha habido un enriquecimiento, nos decía más bien, Trump está gobernando, ¿no?, para enriquecerse, y estaba hablando ahora con Cosme Ojeda. Cosme, dime la cifra, porque este enriquecimiento se ha visto claramente para el entorno cercano de Donald Trump. ¿Cuál es la cifra? Bueno, el New York Times ha publicado hoy un artículo que cifra en 1.408 millones. O sea, 1,4 billones, lo que decimos nosotros. 1.400 millones de dólares. Claro, eso es el cómputo total de todo el entorno familiar de Trump. Bueno, pues se dice rápido esa cifra. Viramos de todas formas también hacia el reorden mundial bajo la batuta de Trump. Trump dijo nada más llegar a la Casa Blanca que en 24 horas iba a terminar con la guerra Rusia y Ucrania. Bueno, esto no nos lo creíamos mucho y efectivamente sigue sin ser así. Pero hemos visto también cómo ha puesto el foco en Oriente Medio, cómo en algunos puntos ha intentado atajar la cuestión de Rusia y Ucrania para centrar sus esfuerzos en China. La relación a ratos amigable, a ratos algo más tensa con Rusia, pero desde luego lo que nos está dejando clara la Junta de Paz ahora en torno a Gaza es que está escogiendo unos líderes curiosos que, Cosme, de alguna forma supone un cambio respecto a lo que habían sido las alianzas tradicionales más enfocadas hacia el tablero occidental. Sí, es un problema. Vamos a ver, los actores principales en Oriente Próximo durante muchas décadas habían sido Egipto, Siria, Turquía, y en cambio ahora digamos que los que ponen el dinero son sobre todo los países del Golfo. Entonces, y hay una confrontación porque digamos que los egipcios, los turcos y los cataríes hacen piña por un lado, y luego en cambio los saudíes hacen por otro, pero no se llevan, o sea, para algunas cosas coinciden con los Emiratos Árabes, pero los que realmente están dispuestos a poner dinero para la recuperación de Gaza son tanto los Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí y también Qatar, pero hay una diferencia, o sea, ahí los cataríes tienen una visión más como, o sea, ellos quieren restaurar el califato, tienen mucho dinero, mucha influencia, están gastando muchísimo dinero en Occidente, en universidades, en empresas para cambiar la opinión pública, y en cambio, digamos que se enfrentan a Israel, que se ha convertido en el poder militar porque ha roto ese anillo de fuego que habían creado los iraníes, y ahora digamos que es el poder dominante, lo cual tampoco lo quiere Arabia Saudí. Entonces lograr un equilibrio va a ser difícil, porque el enviado de Trump está hablando más con los cataríes, los egipcios y los turcos para esta segunda etapa, y claro, sin contar con Israel todo se puede estropear, y desde luego Hamás no está mostrando ninguna disposición, y en eso coinciden todos, porque al final los que ponen el dinero, los saudíes, los cataríes, los de los Emiratos Árabes han dicho muy claramente que jamás nada, y jamás no está dispuesto, o sea, está recomponiéndose, no está cediendo las armas, con lo cual es un problema para las siguientes fases del proceso de paz. Esto es curioso, y además se habla de una Junta de Paz que va más allá de lo que es intervenir en el conflicto de Gaza, es decir, de redefinir, ¿no?, el papel de Estados Unidos como árbitro global, va más allá de la propia reconstrucción de Gaza tras esos 2 años de guerra entre Israel y Hamás. Se habla incluso de un artefacto institucional que pueda suplir de alguna forma organismos como la ONU, tan criticada por Donald Trump, una plataforma para intervenir en otros conflictos, reorganizar equilibrios internacionales. Miguel Ángel, claro, en esa línea a Trump todavía le quedan 3 años. Bien, creo que lo indicabas tú como recordatorio, por si se nos había olvidado después de un año tan largo, pero todavía Trump puede cambiar o moldear bastante el orden global. El primer año podríamos decir que casi ha sido un aperitivo de todo lo que puede estar por llegar ahora. Sí, pero yo creo que lo puede querer, otra cosa es que lo pueda conseguir. Las Naciones Unidas se constituye en una situación completamente excepcional después de una guerra mundial. Yo creo que ahora mismo la situación no está para crear otros organismos. Fíjate, sin más, a los europeos, yo creo que a muchos nos gustaría que se reconfigurase la Unión Europea, y parece casi imposible, por no decir que es imposible. Pero Trump se enfrenta a una situación
que yo creo que no ha valorado adecuadamente y que es una posición geopolítica que va a cambiar el escenario totalmente, que es la introducción del yuan digital por parte de los chinos. Hoy en día los chinos son el principal exportador del planeta, pero solamente el 4% de sus exportaciones se pagan en yuanes. La gran mayoría, cerca del 80 y tantos %, se paga en dólares americanos y va a través de la red SWIFT, donde prácticamente todas las comisiones se las quedan los bancos hub americanos. Y los chinos eso lo van a cambiar. Y lo van a cambiar por imposición legal. Pero cuando esto ocurra, que va a conllevar, le guste a Trump o no le guste a Trump, la implementación de las otras monedas digitales nacionales, el dólar y el euro digital, por exigencia, porque no te va a quedar más narices que hacerlo, te guste o no te guste, ese día la balanza de poder va a cambiar radicalmente, porque el dólar ya va a perder esa moneda, no te digo de refugio, porque cada vez es menos, pero sí preponderante en el comercio mundial, y hoy en día las guerras entre los grandes países no son guerras militares, son guerras económicas. Sí. Y ahí es donde yo creo que va a cambiar. Claro, si en ese ínterin que pasa todo esto y que él dice que va a sancionar y no sé qué y no sé cuántos a todos los países, bueno, en primer lugar llega un momento que te quedas solo, ¿no? Porque de tanta sanción, de tanto arancel, no tienes soja, no tienes carne, no tienes maíz, no tienes trigo, porque como has sancionado a todo el mundo, por lo cual no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas que él se plantea, que va a hacer y que no sé qué, no sé cuántos, bueno, cuando se empiece a jugar la baza gorda, que es aproximadamente dentro de 1 año y medio, vamos a ver, porque nos podemos encontrar con que todo eso se aparta. Esto es igual que lo de la descarbonización, ¿no? Los europeos dijimos, somos los más listos del mundo, fuera los coches, ahora ya solo eléctricos, y nos hemos dado cuenta de que acabamos de hundir nuestra propia industria y nos hemos traído la China a casa. Bueno, pues tenemos que recular. Pues yo creo que le va a pasar lo mismo a él de alguna manera, le guste o le disguste. Bueno, y de hecho veamos ahora también, ¿no?, cómo Canadá se está acercando a China. En alguna ocasión se ha hablado también, ¿no?, de que Europa podría empezar a preferir a China como socio confiable, teniendo en cuenta que un aliado tradicional como ha sido Estados Unidos ya no transmite esa confianza. Bueno, y en el caso de Canadá es que es una barbaridad hacer eso, ¿eh? Claro, efectivamente. Y de hecho hay quien apunta que se está incluso acelerando, el propio Trump está acelerando el sorpaso de China, pues en medio de toda esta desconfianza, ¿no? Manuel, por tanto, ¿ha reforzado Trump la posición de Estados Unidos en el tablero global, o lo que está haciendo es acelerar la fragmentación del orden internacional y de alguna forma esto le puede salir, pues como hablando coloquialmente, como el tiro por la culata, de cara a que pues China adopte ese rol que debería tener Estados Unidos de socio confiable? Porque de esto también hemos hablado en alguna ocasión. Sí, antes hablabas de cuáles han sido los mayores éxitos, los mayores fracasos. Yo creo que uno de los grandes fracasos de este primer año de Trump ha sido pasarse un poco de frenada, amenazando a los aliados tradicionales. E igual que cuando Rusia invadió Ucrania para que otros países no entraran en la OTAN tan cerca de su frontera, y lo que consiguió fue todo lo contrario, fue que un montón de países que no estaban en la OTAN entraran para estar protegidos ante el expansionismo ruso. Yo creo que en este sentido, precisamente por intentar mantener su ámbito de influencia, que bueno, sabemos que a finales del año pasado publicaron esa estrategia de seguridad nacional hablando de recuperar la doctrina Monroe, de ser un actor internacional de primer orden, y en ese sentido yo creo que justo ha conseguido lo contrario, es decir, que varios países han tenido la tentación o que directamente se están acercando a otras potencias hegemónicas como son China o, bueno, hace unos días vimos cómo la Unión Europea está firmando acuerdos con India o ha firmado por fin el acuerdo con el Mercosur, que habrá que ver si finalmente no lo tiran en el Parlamento Europeo o pasa algo, pero desde luego por el camino Trump se ha encontrado tanto algunos obstáculos, pero también algunos aliados bastante entusiastas, ¿no? Como el secretario general de la OTAN, que ante el caso que hablamos de Groenlandia, no solo no ha intentado mantener la firmeza de la alianza militar, sino que le ha reído las gracias. Y otras veces se ha encontrado aliados un poco por omisión, como el caso de la alta representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores, como es Kaja Kallas, que no está respondiendo con la firmeza
que le pediríamos a una ministra de Exteriores, digamos, del gobierno de la Unión Europea. De todas formas, yo creo que sí que se está volviendo tan amenazante todos estos movimientos que sí que, por un lado, tenemos a gobiernos nacionales que están asumiendo ese liderazgo, como Macron, por ejemplo, en Francia. Recordemos también hace no tanto el propio presidente del gobierno de España, que se negó a pagar el 5% del PIB a la OTAN. Y más recientemente, el domingo, que se reunió el Consejo Europeo de urgencia precisamente para presionar y tomar medidas. Así que yo creo que se ha pasado un poco de frenada y los actores se están moviendo por el tablero buscando alternativas a la alianza tradicional con Estados Unidos. Y enseguida vemos también los movimientos de Europa a tenor de un análisis que hacíamos exactamente hace un año. Ya que has mencionado Mark Rutte, Manuel, yo solo quiero recordar que Trump ha hecho públicos unos mensajes privados y el mensaje privado de Mark Rutte que decía: no puedo esperar para verte, tuyo, Mark, era casi más una carta de amor que un mensaje de un secretario general de la OTAN a un presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más tertulia. Puedes darle vueltas a muchas cosas. A qué emisora escuchar, a dónde ir a comer, a qué serie ver o a qué ropa ponerte. Pero a lo que no deberías darle ninguna vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Porque ahora, si vienes al Santander, podrás disfrutarlo con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 9 de abril de 2026. Es el momento. Santander. No le des más vueltas. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, Visión Global. Y en Visión Global estamos tomando el pulso a este primer año de segundo mandato de Donald Trump con Cosme Ojeda, Miguel Ángel Temprano, Manuel Rodríguez. Cosme, ahora que ponemos a Europa también en el foco de esta ecuación, ¿cuál dirías que es el rol que está jugando en estos momentos, o que le están dejando jugar, porque también puede ser esa la interpretación de algunas personas, el viejo continente? Se ha adaptado a Trump, se ha plegado a él, se habla mucho de su misión europea en el marco del Foro Económico Mundial a modo de crítica, y más allá de eso también del rol que está jugando, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene en estos momentos en este contexto de ruptura de alianzas tradicionales? Bueno, es muy problemático. O sea, yo creo que de este año hay una frase de la secretaria o la jefa de gabinete de Trump que dice que Trump actúa con la convicción de que él no tiene ningún límite, nada, cero, ninguno. Entonces, con esa medida, o sea, aunque los europeos en principio trataron de contemporizar, de agradar, incluso de adular, como el secretario de la OTAN, pero tampoco funciona. Entonces, el problema es que Trump es imprevisible, es inconsistente. Entonces, bueno, Europa yo creo que sí ha asumido, o sea, el canciller alemán ha dicho que el principal problema de Europa está en el este, no o sea, en Ucrania, no en Groenlandia, y que él quiere trabajar, y va a Davos con ese mensaje de que él quiere trabajar en ese problema. Entonces, Europa yo creo que ya se ha dado cuenta o da por perdido en cierta medida. O sea, están intentando recomponer las instituciones, pero se dan cuenta de que no hay forma. Entonces están adoptando otras medidas. O sea, el primer ministro de Canadá trabaja con los chinos, la Unión Europea trabaja con Mercosur, y bueno, habrá que reconfigurar el sistema y digamos que capotar durante estos años, pero ya no podemos contar con las alianzas que también le habían venido a Estados Unidos, que también le habían venido al mundo, que también le habían venido a la Unión Europea. O sea, la Unión Europea en el fondo es hija de la política exterior de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos en territorio incógnito, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, Estados Unidos en Groenlandia, Estados Unidos intentó comprar Groenlandia en 1946. El presidente Truman ofreció 100 millones de dólares en oro. Uh-huh. Y es verdad que los americanos construyeron una base nuclear sin informar a los canadienses, que luego descartaron porque era muy inestable.
pero en los años 50, 60, pero digamos que los aliados sí que hablaban con sus socios y sí que acordaban cosas. Trump dice que es que Dinamarca no ha protegido suficientemente Groenlandia. Estados Unidos tiene entre 150 y 200 personas en Groenlandia y tiene una base y podría, o sea, el acuerdo... No necesita Groenlandia. No lo necesita, pero si quisiese montar bases tiene derecho a hacerlo legalmente, o sea que hay un procedimiento. Hay un acuerdo para del hacerlo. 51 con Dinamarca. Exactamente, entonces podrían hacerlo. Entonces Trump dice que es que no lo han protegido, pero Estados Unidos tampoco ha hecho absolutamente nada en Dinamarca en los últimos 10 años. Estaba yo hablando antes de Oriente Próximo, digamos que en Israel han tenido, o Estados Unidos ha mandado 200 soldados al sur de Israel para controlar todo este proceso. Entonces, ¿por qué 200 soldados son suficientes en el sur de Israel y no son suficientes en Dinamarca, que ahora no necesita más? Estados Unidos lo que necesita es rompehielos, necesita otras cosas y necesita a sus aliados para trabajar en Groenlandia. No necesita pisotear a sus aliados. Efectivamente, la necesidad de aliados, de cooperación y no de alejar, ¿no?, a los que han sido los aliados tradicionales. Nos queda poquito tiempo, así que Miguel Ángel, ahora más o menos tendremos que acotar, no, para nada, sí, al final más o menos se van igualando las participaciones, pero ahora Miguel Ángel sí que necesitaría 2 minutitos, ¿vale?, ajustar la respuesta, pero recuerdo, tengo apuntado aquí, hace exactamente un año dijiste que Europa no estaba preparada para este mandato de Trump, que creemos que seguimos siendo una gran potencia económica y que somos una potencia en decadencia. ¿Mantienes esa visión? Sí, claro, pero desgraciadamente cada vez estoy más convencido, porque el problema es que Europa, que pretendíamos ser un país y que es lo que nos permitiría competir de tú a tú, porque tenemos una estructura económica relativamente parecida, una población relativamente parecida, una extensión relativamente parecida, no somos un país, somos un club de amigos, donde unos ricos pagan unas cantidades a otras y no saben imponerse, y llega a ocurrir lo que está ocurriendo ahora mismo, que la 14ª potencia de Europa, que es Hungría, impone las cosas que cuando no le gustan o no le interesan en la gran mayoría de las veces. Entonces, no estamos ni se nos espera. Y además tenemos un problema de liderazgo muy importante. Allí no es que tengan liderazgo, porque yo creo que todos estamos sacando la conclusión de que es una persona un poco... no me atrevería a definirla, ¿no? Igual que creo que lo de Groenlandia, alguien le ha dicho lo que realmente pasa en Groenlandia y él ha dicho, pues me lo quiero. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido. No creo que tenga ni los conocimientos, ni la información, ni la capacidad intelectual para evaluar una situación como la que se debería hacer en Groenlandia, que sí que creo que hay que hacer algo, porque hoy por hoy los chinos están intentando colonizarla económicamente. Y los daneses, con el buenismo europeo, lo que han hecho es darle una autonomía tan grande a los groenlandeses que pueden decretar la independencia. Claro, 55.000 personas pueden mandar en lo que va a ocurrir dentro de escasamente de 10 a 15 años, que es la principal vía marítima del Ártico Central. Y entonces, Miguel Ángel, con esto, porque nos estamos quedando sin tiempo, le doy paso ya a... No, nada, sí, ha quedado muy bien, pero bueno, nos quedamos sobre todo con ese mensaje. China está intentando colonizarla económicamente, aprovechando también ese buenismo de Dinamarca y de Groenlandia. Manuel, si tuvieras que definir el papel que ha cubierto, cómo ha podido Europa en este último año y el que debería definir de cara sobre todo a los 3 próximos años de mandato de Trump, sabiendo que no es un aliado ya tan confiable, ¿cómo lo haríamos? 1 minuto y medio. Yo creo que la Unión Europea tiene que tomarse en serio a sí misma y entender que si amenazan a su territorio tiene que defenderlo. La gente de Groenlandia ya ha dicho que quiere estar en la Unión Europea, que quiere estar en la OTAN y que no quieren estar con Estados Unidos, que quieren estar con Dinamarca. Por tanto, no podemos seguir viendo tweets de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores diciendo que está deeply concerned, que está muy preocupada por lo que está pasando y que quiere llamar a la moderación, sino que hay que usar todos los resortes que tiene la Unión Europea para defender su territorio y su autonomía. Precisamente porque la población europea ya está empezando a hacerlo. Está viendo un integrismo europeo antiestadounidense, que eso va a costar varios años quitarnos, y además tiene los mecanismos como el famoso bazooka económico, en el que se podrían cortar todo el comercio internacional en diferentes
aspecto que podría hacerle daño también a la economía de Estados Unidos. Igual que se recortaron los fondos con Rusia, tenemos perfectamente la artillería que hace falta. Se decía el otro día que se podría cortar simplemente todas las exportaciones de Ozempic de Dinamarca a Estados Unidos, y eso ya sería que Trump perdiera las elecciones de mitad de mandato de dentro de un año. Así que este es el tipo de recursos que son poder blando, que están basados en la democracia y que deberíamos usar para defendernos. Bueno, y sería divertido además también. Vamos a hacer una ronda final, pero aquí os voy a pedir que seáis muy breves porque tenemos menos de un minuto. Una palabra cada uno, Cosme, para definir lo que crees que van a ser los próximos 3 años de mandato. Caos. Venga, caos. Miguel Ángel. Bueno, comparto. Incertidumbre, caos. Venga, caos, incertidumbre. Manuel. Autoritarismo. Autoritarismo. Venga, pues con esto nos quedamos. También sirve para definir el primer año de segundo mandato de Donald Trump. Manuel Rodríguez, consultor político y de innovación social, CEO de Cámara Cívica. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias un año más, además, por acompañarnos en este ratito, tomándole el pulso a la administración estadounidense. Un placer, de verdad. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Y nosotros hemos llegado ya a la recta final, así que nos despedimos. Mañana volveremos con más Visión Global a partir de las 7 de la tarde, hora central europea, nueva jornada de Davos, Foro Económico Mundial y primer día del año 2 del segundo mandato de Donald Trump. Hasta mañana. Gracias por escucharnos.